Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de los vínculos de Zapatero con la dictadura venezolana, y es que la Audiencia Nacional ha condenado al ex embajador de Zapatero en Venezuela por una serie de cobros ilícitos procedentes de PDVSA, la compañía petrolífera. La Sala de lo Penal impone a Raúl Morodo una pena de 10 meses de cárcel por un delito contra la hacienda pública por haber cobrado junto con su hijo comisiones millonarias de la petrolera estatal venezolana por asesorías ficticias. Se confirma, por tanto, que los servicios que prestaba Morodo eran irreales, por lo que se considera que realmente lo que hacía es percibir comisiones ilegales, y para cobrar esas comisiones además se crearon una serie de sociedades pantalla, convirtiéndose en un auténtico entramado criminal para el desvío de fondos. Bueno, una noticia que he leído el titular, pues está bien. La Audiencia Nacional condena al ex embajador de Zapatero en Venezuela por cobrar comisiones ilegales. Pero te vas al cuerpo de la noticia y se te cae un poco el alma a los pies, porque, la condena pues es más bien ridícula. 8 meses de cárcel y 80.000 euros de multa, y al hijo me parece que 300.000 euros de multa o algo por el estilo, por haber defraudado Hacienda. Vamos, que al final se les condena más por el fraude que por cobrar comisiones ilegalmente. No sé yo muy bien cómo está el asunto de si yo cobro en un país extranjero comisiones ilegales por algo que en realidad no he hecho, es decir, fingiendo que hago informes para no sé quién. ¿Eso lo puede juzgar aquí la justicia española, o eso tendría que ser la justicia de aquel otro lado, y aquí nos tenemos que limitar al fraude a la hacienda pública por no haber declarado las cosas y tal? Pues no lo sé. Muy posiblemente, si la Audiencia Nacional ha emitido esta condena, pues será que es la única condena que se puede emitir, o la condena más dura que se puede emitir. Pero claro, se deja sin condenar lo mollar, que es que esta gente, el ex embajador de Zapatero y su hijo, se dedicaban a cobrar de un régimen torturador, corrupto, narcotraficante, una serie de dineros fingiendo hacer unos informes que en realidad no hacían. Vamos, que se marcaron un Urdangarín, o si quieren ustedes, se marcaron un Begoña Gómez. Cobrar dinero por hacer humo. ¿Podría el señor Zapatero, ese sicario repugnante de las peores dictaduras, salir a explicarnos en concepto de qué cobraba su ex embajador en Venezuela estas mordidas millonarias? Y al hilo de esto, pues yo tengo una duda. ¿Esas mordidas al final a dónde iban? ¿Iban a ellos mismos? ¿Se ha podido investigar más allá del hecho de que cobraron? Es decir, ¿se ha podido investigar si a su vez pagaron? O en otras palabras, ¿eran los receptores de las mordidas millonarias? Y en ese caso la pregunta es, ¿en concepto de qué? ¿Qué favor le hicieron al gobierno venezolano? ¿O eran simplemente los receptores y repartidores? O si quieren lo pregunto de otra manera, ¿se ha podido investigar si hubo transferencias de los Morodo a alguna otra persona? Pues creo que sería interesante saberlo, ¿no? Bueno, en el Partido Popular ya saben que lo que es la batalla cultural, pues no es lo suyo, ¿verdad? Supongo que fundamentalmente porque están en casi todo de acuerdo con el Partido Socialista, desde la Agenda 2030, al feminismo radical, pasando por las leyes trans. Lo de la guerra cultural no es lo suyo. Pero al menos el marketing y la manera de decir las cosas tampoco es lo suyo. Nueva metedura de pata de alguien del PP a cuenta de la Dana de Valencia, en este caso una senadora ayer. Escuchen.
Una senadora del Partido Popular equipara el cese de 2 consejeras de la Comunidad Valenciana con las muertes de más de 200 personas. Teresa María Belmonte hizo un discurso en presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que parecía equiparar el cese de esas políticas de su partido junto con la pérdida de vidas humanas, haciendo alusión a las 222 víctimas de la Dana. Señora ministra, debe usted reflexionar sobre su actitud y ser coherente y responsable para recuperar su dignidad. Haga usted como las conselleras Salomé Prada y Nuria Montes, 2 magníficas conselleras que ha perdido la Comunidad Valenciana. Una pérdida más que se suma a la vida de las 222 valencianos que han fallecido, a las decenas de miles de millones de euros del patrimonio valenciano perdido, de sus agricultores, de sus industriales, de sus comerciantes. El patrimonio. Teresa María Belmonte ha pedido a la ministra de Defensa que haga como Prada y Montes y deje su cargo, aunque en realidad estas 2 consejeras fueron destituidas. Posteriormente, en redes sociales ha pedido disculpas sinceras y sin excusas. En su mensaje decía: es evidente que absolutamente nada es equiparable a los daños y a las víctimas de la Dana. Ha sido una comparación desafortunada y siento mucho haberlo hecho. Todo mi apoyo y cariño a los cientos de miles de afectados. ¿En el PP son lelos o simplemente se lo hacen? Pues yo creo que muy lelos no deben de ser. En este proceloso y semimafioso estado en que está la política española, los lelos no sobreviven más allá de un mes. Pero vamos, lo de ayer. Ha pedido disculpas la senadora por lo que era evidentemente una expresión desafortunada, poniendo al mismo nivel que estas 2 consejeras hubieran perdido su puesto con las pérdidas de vidas de la Dana y con las pérdidas económicas que ha sufrido Valencia. No se puede ser más torpe. Ha pedido disculpas sinceras. No sé si con esas disculpas vale, tampoco voy a insistir mucho en el tema, pero lo que me preocupa es que no se trata de un error producto de la improvisación. Yo aquí empiezo a las 7 de la mañana y hasta las 8:30 estoy dándole a la sin hueso comentando las noticias, y lo tengo que comentar sin guión. No, lo que digo no lo voy leyendo. Lo que digo lo tengo que ir improvisando a medida que comento una noticia determinada. Por tanto, en la improvisación, pues siempre existe el riesgo de decir una tontería. Seguro que he dicho 2000 tonterías a lo largo de más de 15 años de andadura radiofónica. Ninguno somos inmunes a que la mente se nos haga un lío en mitad de una improvisación. Pero es que esta senadora no estaba improvisando. Es que esta senadora estaba leyendo su intervención. ¿A qué especie de majaderos contratan como asesores? Me pregunto, en el Senado español. ¿Quién se encarga de los recursos humanos en el Partido Popular? Me temo lo peor, porque viendo que han seleccionado a Borja Semper de portavoz, pues ya a partir de ahí cualquier cosa es posible, vamos. Los asesores, pues lo mismo los buscan en el partido de enfrente o algo por el estilo. ¿Qué asesor ha escrito esto, señora? ¿Y cómo es posible que si está leyendo no se dé cuenta? Es decir, ¿no se leyó antes la intervención y no se dio cuenta de que era una barbaridad lo que estaba diciendo? Pues no sé, pero vamos, quien le haya redactado el discurso yo que usted le echaba, porque lo mismo es primo de Pedro Sánchez o algo por el estilo, o de alguno de Compromís, o yo que sé. Bueno, en Baleares, Vox tumba los presupuestos del PP. Y además con toda la razón del mundo. Escuchen. Vox tumba los presupuestos del PP en Baleares y evidencia la debilidad del gobierno de Marga Proens. El rechazo del PP a la eliminación del catalán en la función pública que propuso Vox ha sido la gota que ha colmado el vaso, según ha explicado Manuela Cañadas, la portavoz de Vox. Y es que el conflicto entre el PP y Vox viene de la aprobación de una serie de enmiendas de los de Abascal a la Ley de Simplificación Administrativa. Eran enmiendas con las que el PP no estaba de acuerdo y que aprobaron por error. Pese a que el PP pidió repetir la votación, las enmiendas fueron aprobadas, y así lo explicaba la portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlamento Autonómico, Marga Durán. Pediríamos, si es posible, la repetición de la votación.
Ha sido error mío, no me había dado cuenta que habíamos pasado al bloque de las enmiendas de Vox y yo seguía pensando que eran las enmiendas del Partido Popular. Sin embargo, ahora los populares han anunciado que aprobarán un decreto para suprimirlas en una maniobra poco parlamentaria, lo que ha provocado la indignación de Vox y que no hayan salido adelante los presupuestos. Aunque las cuentas de Baleares se encuentran provisionalmente en suspenso, los populares deberán volver a negociar con Vox a pesar de la ruptura de los acuerdos autonómicos de gobernabilidad entre ambos partidos. Completamente demencial. Vox presenta una serie de enmiendas que buscaban acabar con la imposición del catalán en la función pública de Baleares. La imposición del catalán, porque encima es eso, es que no es el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, no, es el catalán. El PP puso hace ya muchísimos años en marcha un sistema de catalanización de la lengua en Baleares, unificar todo en el catalán, contribuyendo así al pancatalanismo delirante. Bueno, pues Vox presenta una serie de enmiendas que lo que buscaban era acabar con la imposición del catalán en la función pública, y el PP dice que por error las vota a favor. Entonces se le echa encima a la izquierda y entonces el PP dice no, ha sido por error, no queríamos hacer el bien, en realidad queríamos hacer el mal, pero nos hemos equivocado y hemos votado junto con Vox. Entonces dicen que ahora lo van a quitar por decreto, eso que han aprobado ellos mismos, y entonces Vox ha dicho así, o sea, que para una cosa que hacéis bien, decís que es por error y que lo vais a corregir. Dicen, pues mira, que te voten los presupuestos, pues el PSOE, negócialo con el PSOE. Si defendéis lo mismo que el PSOE, la catalanización forzada de la administración, la Agenda 2030, las leyes trans, el feminismo radical, si defendéis lo mismo en todo que el PSOE, pues negociad los presupuestos con el PSOE, dejaros de paripés, dejad de fingir que sois dos cosas distintas. Tú dices que has aprobado esto por error y que te lo vas a cargar por decreto, pues nada, busca en tus socios naturales, el PSOE y los separatistas baleares, quien te apruebe los presupuestos, pero no llames a mi puerta, porque yo no estoy para hacer paripés. Pues oiga, mi aplauso a Vox por poner en su sitio al Partido Popular, que siempre promete una serie de cosas en campaña y luego pues se dedica a hacer exactamente lo contrario. Y encima, para una vez que hace el bien, dice que es por error. Psst. Bélgica investiga a Didier Reynders, excomisario de Justicia de la Unión Europea, por blanqueo de capitales con billetes de lotería. Las actividades investigadas abarcan varios años, incluyendo su etapa como ministro belga de Finanzas y su posterior tiempo como comisario europeo. La policía registró su domicilio tras las sospechas de que Reynders utilizó boletos de lotería para lavar fondos ilícitos. Se da la circunstancia de que Didier Reynders ocupó el puesto de comisario europeo de Justicia en la pasada legislatura bajo el mando de Ursula von der Leyen y fue el hombre que medió entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que se repartieron los cargos. Ay, qué bonito, ¿verdad? Esas imágenes. A un lado González Pons, el papá del niño, que algo creo que tiene que ver con la consultora de Pepiño Blanco, Acento, ¿no? Al otro lado, Bolaños, ese hombre honrado, ese hombre veraz, ese hombre poco sectario. Y en medio, Reynders, que resulta que ahora acaban de registrar su casa por sospechas de blanqueo de dinero y acaban de interrogarle durante horas. Muy peculiar este caso, primero porque ilustra una vez más en qué se ha convertido la Unión Europea, en una cueva de ladrones, porque es lo que son. En la Unión Europea, recordemos que en estos momentos hay investigaciones también en marcha contra von der Leyen en una fiscalía alemana por el tema de posibles cosas raras con los contratos de vacunas, por cierto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a la Unión Europea por negarse a dar los contratos en abierto, o sea, se gastan nuestra pasta y encima dicen, no, publicamos los contratos pero con párrafos censurados. Y dices, pero ¿y esto? Bueno, tenemos una Unión Europea donde resulta que hay un partido, el Partido Socialista Europeo,
varios de cuyos miembros son pillados cobrando dinero de Marruecos y de Qatar para defender los intereses de Marruecos y de Qatar. Y no pasa nada, se siguen presentando a las elecciones el Partido Socialista Europeo. Y lo que es peor, siguen formando gobierno de coalición en Europa con los populares. Populares que parece que no le hacen ascos a compartir gobierno con ladrones. Y encima, pues parece que los liberal reformistas, por ejemplo este comisario que ha sido interrogado ayer por blanqueo de dinero, pues también están en el asunto de me lo llevo. La Unión Europea, tal cual está, es una traición completa a los principios fundacionales de la Unión Europea y debe ser disuelta y reinventada, reformada, reconstituida o lo que ustedes quieran. Pero ya está bien de que nos gobiernen ladrones que encima trabajan muchas de las veces al servicio de potencias extranjeras. Las preguntas que deja esto de Reinders sobre la mesa, esto de que se detenga al excomisario europeo por blanqueo de dinero a través de billetes de lotería, pues son muchas y además variadas. Primero, ¿quiénes sabían del tema? ¿González Pons lo sabía? ¿Las sospechas que existían sobre este tío? Lo pregunto. Porque da la sensación de que se ha instaurado un sistema en la Unión Europea donde realmente no subes arriba a menos que alguien tenga un dossier guarro sobre ti. Un dossier guarro en temas económicos, sexuales o lo que sea. Pregunto, ¿era voz populi dentro de los círculos de entendidos? En fin, de los que reparten la pomada. Segunda pregunta que esto deja. Caramba, ¿no pueden ser un poco más originales? Esto de blanquear dinero con billetes de lotería ya lo inventó algún concejal del Ayuntamiento de Madrid hace, pues estamos hablando de 1983, más o menos, es decir, hace 40 años. Y algún procesado, me parece que era del caso Malaya, en Andalucía, pues para justificar su patrimonio ante el juez, dijo que es que le habían tocado la lotería 86 veces. Supongo yo que el juez se echaría a reír al escuchar la explicación de la defensa del acusado, ¿no? Pero deja alguna otra pregunta. Porque si se fijan ustedes, la operación policial contra el comisario de justicia, es que era el de justicia de la Unión Europea el que acaban de registrar, el que acaban de interrogar y cuyas casas han registrado. La operación policial se produce justo después de dejar el cargo de comisario. Y además, las noticias que están saliendo pues, tampoco se cortan un pelo. Dicen, no, bueno, se ha esperado a que dejara el puesto de comisario. Anda leches. Y resulta que es una investigación que lleva 3 años en marcha y se esperan a que deje el puesto de comisario para poner en marcha los registros, el interrogatorio. ¿Por qué? Hombre, pues puede haber una razón procesal, porque de esa manera no tienen por qué hacer suplicatorio. Ya ha dejado de ser comisario de la Unión Europea y por tanto ya no está aforado. Digo yo que irán por ahí los tiros. Pero ¿eso es moralmente lícito? ¿Y es legalmente aceptable? Es decir, yo sé que un tío está cometiendo delitos o ha cometido delitos. Entonces cojo y me espero pacientemente a que termine de ser comisario para interrogarle y registrar su casa. Y mientras tanto, ese presunto delincuente, ese tío que yo sé o que yo creo que es un delincuente, sigue durante 3 años manejando asuntos de justicia de la Unión Europea. Ah, bueno, pues estaba muy bien como procedimiento policial de la policía belga, ¿verdad? Y luego, pues una última reflexión. Vamos a ver. Este tío resulta que cobraba dinero negro y lo blanqueaba mediante billetes de lotería. ¡Uy, me ha tocado otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! Vale, estupendo. ¿Y de dónde salía el dinero negro? Porque esa es la pregunta fundamental. ¿Quién le pagaba? ¿Y a cambio de qué? Si tenía dinero negro es porque alguien se lo daba. Y si alguien se lo daba, sería porque él daba algo al cambio. ¿Nos podrían explicar exactamente para quién trabajaba? Porque a lo mejor resulta que es otro que trabajaba para algún
alguna potencia extranjera. Bueno, o a lo mejor estoy siendo demasiado optimista. A lo mejor resulta que al final está la Unión Europea trabajando para el narco, o yo qué sé. ¿De dónde salía el dinero? ¿A cambio de qué le pagaban? Que es exactamente la misma pregunta que con el ex embajador de Zapatero en Venezuela. ¿A cambio de qué le pagaba el gobierno venezolano mordidas millonarias? ¿En qué consistieron los favores que él y su hijo hicieron al gobierno venezolano? ¿O en realidad el dinero no era para ellos y los que hacían los favores al gobierno venezolano eran otros? En fin, y mientras tanto, pues en Corea del Sur se ha marcado el presidente un... ¿Cómo calificarlo? Un pre-Sánchez. O... vamos, que el de Corea del Sur, el presidente también está muy enamorado de su mujer, escuchen. Corea del Sur experimentó ayer una jornada de incertidumbre después de que su presidente Yoon Suk-yeol apareciera inesperadamente en televisión alrededor de las 10 de la noche para declarar la ley marcial. Esta medida restringe cualquier tipo de actividad política, incluidas las protestas y reuniones, y coloca a los medios de comunicación bajo el control directo del gobierno. El presidente dijo en su discurso que esta medida respondía a supuestas actividades antiestatales de la oposición que, según él, estaban vinculadas a Corea del Norte. Sin embargo, durante la madrugada, tras el rechazo de la ley marcial por parte de la Asamblea Nacional, donde Yoon no tiene la mayoría, el presidente decidió anular la ley y el orden y retiró las tropas que habían sido desplegadas en Seúl. Incluso su propio partido, el conservador Partido del Poder Popular, se posicionó en contra de esta decisión de la ley marcial. Este giro inesperado ha dejado perplejos a los analistas, quienes lo interpretan como un intento desesperado de un líder en crisis, y es que Yoon se enfrenta a una situación complicada. Está en minoría en el Parlamento, su esposa está envuelta en acusaciones de corrupción y no ha logrado avanzar con sus propuestas como el presupuesto para el próximo año, para 2025. Hoy los ciudadanos surcoreanos han salido a las calles exigiendo su renuncia. Bueno, de traca lo de allí de Corea. He dicho antes que se ha marcado un pre-Pedro Sánchez, pero en realidad, para ser precisos, se ha marcado un Pedro Castillo. Ha hecho un autogolpe y le ha salido mal. Pero lo gracioso, y es lo que le asimila a Sánchez, es ¿por qué hace el autogolpe? Recapitulemos. Febrero de este año. Se conoce, gracias a un tío que lo grabó con cámara oculta, que la mujer del presidente coreano pues había recibido un regalo valorado en 2.000 euros. La ley en Corea prohíbe los regalos superiores a 700 euros a funcionarios públicos. Entonces, pues bueno, la pillan con el carrito del helado. No era la primera vez que la pillaban, porque ya había salido su nombre mezclado en algunas otras acusaciones que al final habían quedado en nada sobre posible intermediación a favor de ciertas empresas. Entonces, en este caso, pues es que la pillaron con el carrito del helado, con cámara oculta, patatín patatán, y entonces, claro, se monta un escándalo de narices. Ese escándalo sale en febrero. En abril se celebran elecciones parlamentarias en Corea y la oposición gana una mayoría absoluta pues relativamente amplia, 170 escaños o 100... Sí, el principal partido de la oposición, 170 escaños, más otros 20 el otro partido de oposición, total 190. Muy por encima de la mayoría absoluta de 150. Y entonces el Parlamento coreano pues le pone la proa al presidente y empiezan una campaña de acoso y derribo a cuenta del asunto de su mujer, de que la habían pillado corrompiéndose. Fíjense, solo 2.000 eurillos, pero la habían pillado. Resulta que al final, en agosto, creo recordar, pues va la Fiscalía coreana, ¿de quién depende la Fiscalía? Y coge y logra, presionando al fiscal del caso, que se deje en agua de borrajas el caso contra su mujer. Y la mujer queda exonerada, a pesar de que estaba grabada en vídeo cobrando el bolso, aceptando un regalo de un bolso valorado en 2.000 euros. Y después se produce un episodio peculiar, que es que el fiscal del caso se suicida. El fiscal que estaba encargado de perseguir a la mujer
del presidente de Corea del Sur, pues resulta que se suicida, según las informaciones periodísticas, deprimido porque sus superiores no le habían dejado continuar adelante con el caso. Bueno, el caso es que el Parlamento coreano, pues cada vez más enfrentado con el presidente, empieza a machacarle, le tiran abajo su proyecto de presupuestos y entonces va el tío y ayer da un autogolpe y dice: la oposición está infiltrada por los comunistas de Corea del Norte, así que declaro la ley marcial. ¡Pum! Y entonces coge y manda a las tropas al Parlamento. En el Parlamento los 190 de 300 diputados de la oposición se reúnen de urgencia y entonces, haciendo uso de un artículo de la Constitución coreana, votan por unanimidad de los presentes, que es mayoría más que absoluta de los miembros de la Cámara, votan dejar sin efecto la ley marcial, cosa que efectivamente el Parlamento tiene atribuido como capacidad en la Constitución coreana. Anulan el decreto de ley marcial del presidente coreano. Entonces el presidente coreano dice que nada, ordena a las tropas pues que saquen a la fuerza a los parlamentarios del Parlamento. Y de hecho hay alguna declaración de ayer en mitad del tumulto donde dice un portavoz del ejército que vote lo que vote el Parlamento, la ley marcial va a continuar hasta que el presidente coreano diga que ya no hay ley marcial. Pero amigo, en este tipo de jugadas lo que importa al final es por quién se decantan los distintos poderes. Y al final resulta que, pues aunque un portavoz del ejército había dicho eso, pues otros miembros del ejército, haciendo caso de lo que el Parlamento había dictado, ordenan la retirada de los militares del Parlamento. Incluso ya llega un momento donde el propio partido del presidente coreano dice: bueno, esto, en fin, la ley marcial esta hay que quitarla porque, vamos, porque o dicen eso o se hunden para los restos. Así que el autogolpe del presidente coreano ha quedado en nada. Y ahora me supongo pues que le procesarán a él. Vamos, que se ha marcado un Pedro Castillo. Pero yo ayer, según veía la noticia, decía: seguro que está Pedro Sánchez tomando notas, viendo qué puede hacer para acabar con las investigaciones a Begoña Gómez. Fíjate, en Corea del Sur investigan a la mujer del presidente por 2.000 eurillos de nada y el tío declara la ley marcial. Sánchez, venga, márcate un Pedro Castillo, a ver si podemos acabar contigo en la cárcel antes de lo previsto. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán en nuestro portal que el Consejo del Municipio de Edison, Nueva Jersey, promulgó una nueva ordenanza con la que prohíbe exhibir la bandera estadounidense, entre otros objetos patrióticos, además de establecer una serie de limitaciones y vetos relacionados con las intervenciones de los residentes durante las reuniones. Esta normativa, debatida y firmada el 25 de noviembre, establece que los ciudadanos que acudan a hablar o a quejarse sobre algún asunto relativo al municipio no podrán ondear la bandera nacional. Entre tanto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, parece haber cambiado su postura hacia la inmigración ilegal. La demócrata ahora dice que está dispuesta a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para deportar a indocumentados que hayan cometido delitos en su estado. La gobernadora insistió en que el sistema de inmigración está gravemente roto. Y finalmente contarles que el gobernador de California, Gavin Newsom, lleva años queriendo hacer de su estado la vanguardia en la lucha contra el denominado como cambio climático, impulsando diferentes medidas vinculadas a la eliminación absoluta de gases contaminantes, utilizando energías limpias como es la solar. Pero el plan del gobernador parece estar desmoronándose después de ver que este recurso está generando más perjuicios que beneficios, principalmente a los ciudadanos. Y es que una investigación hecha por Los Angeles Times reveló que el exceso de producción de energía eléctrica está provocando que los residentes paguen más en sus facturas. Concretamente, desde 2021 se han disparado en torno a un 51%, un registro muy superior al de la media nacional, llegando a ser el doble.
Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams.